¿Te has preguntado alguna vez por qué la voz de tu madre te tranquiliza incluso en la oscuridad? ¿Qué pasaría si esa voz, esa cadencia inconfundible, se convirtiera en la herramienta de una criatura ancestral? ¿Y si esa criatura no cambiara de forma bajo la luna, sino a través de la interferencia digital de tu propio hogar? Esta es la historia de Elena, una estudiante de diseño gráfico que se mudó a un viejo apartamento en el corazón de Oaxaca, una ciudad donde las sombras aún susurran los nombres de los antiguos dioses. Elena se sentía atraída por el misticismo local, pero su vida era profundamente moderna, atada a su laptop, su teléfono y el Wi-Fi constante. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio, el silencio del apartamento fue interrumpido por un sonido que la heló: el timbre de su teléfono fijo. Lo extraño era que Elena no tenía teléfono fijo, la línea estaba cortada. Dudosa, se dirigió al pasillo. El cable cortado que colgaba de la pared de yeso estaba ahora conectado a un viejo teléfono de baquelita que no recordaba haber visto jamás. El teléfono sonaba con un trino sordo, anticuado. Elena levantó el auricular. «¿Hola?», susurró. Al otro lado, una voz respondió. Era la voz de su madre, pero con una fidelidad aterradora y una sutil distorsión, como un eco de ultratumba. «Elena, hija, ¿por qué no me contestas? Está haciendo mucho frío aquí afuera. Déjame entrar». El tono de su madre era de súplica, pero había una frialdad hueca en la voz, como si las palabras fueran grabaciones sin emoción. «¿Mamá? ¿Estás en la puerta?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío. «Sí, estoy aquí, pero necesito que apagues el router», dijo la voz, la cadencia de su madre ahora áspera. «Tu señal está interfiriendo. Apaga la luz de la pantalla. Apaga tu eco». Elena sintió que el pánico se elevaba. Su madre vivía a cientos de kilómetros. Corrió a la ventana y miró la calle vacía y oscura. No había nadie. Regresó al teléfono. «No sé de qué me hablas. ¿Quién eres?». La voz de al otro lado se transformó instantáneamente. El tono maternal desapareció. El sonido se hizo gutural, rasposo y sibilante, como el gruñido de un animal con la garganta llena de arena. «Soy tu nahual, y tu eco es muy dulce, pero necesito el silencio. La forma no puede entrar si hay tanta luz en la señal». Elena soltó el auricular. El teléfono de baquelita, sin nadie que lo sostuviera, siguió emitiendo el gruñido animal. El nahual, la criatura que roba la forma y la voz, no estaba usando la magia ancestral. Estaba usando la tecnología de Elena como puerta de entrada. Y entonces, al mirar su router Wi-Fi, vio un detalle que la hizo jadear. La pequeña luz indicadora de la señal no parpadeaba. Estaba fija y tenía un color rojo ominoso. Y justo al lado del router Wi-Fi había una pequeña huella de barro seco. Una huella que no era humana, sino la pata de un coyote. El nahual ya estaba dentro de la casa. El gruñido animal resonando en el teléfono fijo cortado y la diminuta huella de coyote en el suelo, justo al lado del router, confirmaron el terror de Elena. El nahual, la entidad ancestral que se disfraza, estaba utilizando la red Wi-Fi de su apartamento como una niebla de interferencia para ingresar. La criatura estaba cargando su forma a través de la señal digital. Elena se lanzó sobre el teléfono de baquelita y lo desconectó violentamente de la pared, arrancando el cable. El silencio regresó al instante, pero ahora estaba cargado de una expectativa aterradora. Corrió hacia su router. El indicador luminoso seguía fijo en el rojo ominoso,
Intentó desenchufarlo, pero notó que la carcasa plástica estaba caliente al tacto, casi hirviendo, y emitía un zumbido eléctrico profundo, mucho más fuerte de lo normal. La criatura no solo estaba usando la señal, estaba fusionándose con el hardware. Al dejar el router, su teléfono móvil vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El texto era conciso, escrito con lenguaje moderno y burlón. ¿Lo vas a desconectar? Mala idea. El silencio es mi forma, la voz es mía, y ahora tu luz también. En ese momento, las luces del apartamento se apagaron de golpe. La oscuridad fue absoluta, densa, sofocante. La casa estaba sumida en el apagón, pero no el router. Su luz roja seguía parpadeando con una intensidad malsana, la única fuente de luz y terror. Elena sintió que el pánico la ahogaba. Se dirigió hacia la puerta principal, pero el pestillo giratorio estaba atascado. Lo forzó con todas sus fuerzas, pero no se movía. Al acercar la mano, sintió que el metal del pestillo estaba extrañamente cálido y flexible. La electricidad del router estaba siendo canalizada hacia los cierres, sellándola en su propia prisión. La voz hisiante y gutural regresó, no por el teléfono, sino a través de los altavoces de su laptop que se encendieron solos. La forma es pesada. Necesito tu eco más fino. Necesito el patrón de tu voz cuando mientes. Entrégame el micrófono, Elena. En la pantalla de su laptop, que ahora funcionaba a pesar del apagón, apareció un archivo de audio abierto. El cursor de grabación estaba parpadeando, esperando. La criatura quería que ella grabara algo, la única forma de conseguir el patrón de voz necesario para completar el disfraz de ella. ¿Por qué quieres mi voz?, preguntó Elena con la voz quebrada. La risa gutural llenó el estudio a través de los altavoces. No soy solo el coyote, soy el devorador del tono. Me alimento de la distinción. Tu madre era fácil, pero tú eres compleja. La forma es perfecta, pero el sonido debe ser idéntico para que el mundo acepte la mentira. Graba tu secreto más oscuro, Elena. Necesito para ser tú. Elena se dio cuenta de la trampa. Si grababa su voz confesando un secreto, la emoción del momento le daría a la criatura el eco más fino, el matiz de la vulnerabilidad que el nahual necesitaba para perfeccionar el disfraz de ella. Y entonces, en un rincón de la pantalla de su laptop, la ventana de un software de mensajería instantánea se abrió. Su nombre de usuario estaba conectado, y el nahual, usando su cuenta, comenzó a teclear un mensaje para su madre. Elena no podía detenerlo. La computadora estaba completamente controlada. La criatura estaba a punto de suplantar su voz ante el mundo y borrar su vida. La amenaza era inminente. El nahual, operando a través de su laptop, estaba a punto de suplantar la voz de Elena ante su propia madre. La pantalla mostraba la ventana de chat, con el cursor parpadeando sobre el campo de texto. La criatura había robado su acceso digital y estaba lista para enviar el mensaje final que sellaría el reemplazo. Elena se abalanzó sobre el teclado, intentando desesperadamente cerrar la aplicación, pero la laptop estaba bloqueada. El gruñido sibilante de la criatura vibraba a través de los altavoces. No te resistas, Echo. El disfraz debe ser perfecto. Tu madre te aceptará. Nadie verá el ruido que yo soy. La voz del nahual era una mezcla macabra de su propia voz, la voz de su madre y un siseo bestial. Un coro de identidades robadas. En la esquina del escritorio, un pequeño cargador de teléfono, conectado a un ladrón de enchufes, comenzó a derretirse lentamente, el plástico burbujeando. El nahual no solo usaba el Wi-Fi, estaba drenando la energía eléctrica del apartamento para mantener su forma en la dimensión de la casa. Elena notó que la huella de coyote en el suelo se había extendido,
ahora como un rastro de barro seco que conducía directamente al router. La criatura se estaba solidificando. Recordó la exigencia del nahual: graba tu secreto más oscuro. La criatura necesitaba la frecuencia emocional de la mentira para perfeccionar la suplantación. De repente, Elena tuvo una idea, inspirada por su conocimiento de diseño gráfico y la manipulación digital. Si la criatura necesitaba su voz emocional, ella le daría una grabación falsa. Luchando contra la fuerza invisible que la mantenía alejada de su equipo, tomó su teléfono móvil, cuya batería se estaba agotando rápidamente debido a la interferencia del router, y abrió la aplicación de grabación de voz. Con la voz temblando por el pánico, pero con una claridad intencional, grabó una confesión simple, una mentira piadosa que no conllevaba una gran carga emocional, fingiendo la culpa. Sí, mamá, le mentí a la universidad sobre la fecha de entrega del proyecto. No sé cómo voy a terminarlo. Estoy muy nerviosa. Detuvo la grabación y, sintiendo un escalofrío de anticipación, puso su teléfono junto a los altavoces de la laptop, reproduciendo el archivo en bucle. El siseo del nahual en el altavoz se detuvo abruptamente. El gruñido se convirtió en un sonido de confusión y rechazo. Falso. La frecuencia es demasiado plana. Esa mentira no tiene el tono. Yo necesito el matiz de tu miedo real. La criatura había detectado el engaño emocional, pero la emisión continua de la grabación estaba sobrecargando el canal. El router parpadeó violentamente y el mensaje en la pantalla de la laptop cambió a un código de error. Sobrecarga de banda ancha. La simulación de voz falla. La forma está desestabilizada. La huella de coyote en el suelo comenzó a retraerse lentamente, como si el barro se estuviera evaporando. La criatura estaba perdiendo su cohesión física. El nahual, en su desesperación, recurrió a su último y más íntimo ataque. El router emitió un zumbido agudo y todos los dispositivos de Elena, su teléfono, su laptop e incluso el viejo teléfono de baquelita, comenzaron a reproducir a la vez todas las grabaciones de voz de su vida, mensajes de voz, notas de audio, risas antiguas. El ático se llenó con un coro ensordecedor de fragmentos de la voz de Elena, todos compitiendo, gritando y riendo a la vez. La criatura estaba bombardeando su mente con su propia historia sónica para abrumarla y forzarla a ceder su núcleo emocional. En medio del caos sónico, Elena escuchó una voz que no había oído desde la infancia, la voz de su abuela, grabada en un mensaje antiguo. Y la abuela le decía una vieja advertencia oaxaqueña: cuando el nahual grita con tu voz, tú grita con la tierra. Elena sabía que tenía que destruir el núcleo de la interferencia, que ahora era el router mismo, sobrecargado y caliente al rojo vivo. Pero el nahual, sintiendo el peligro, estaba forzando una reversión total. Su forma regresaba al plano digital. El router vibraba, preparándose para liberar un pulso electromagnético que no solo borraría todos sus dispositivos, sino borraría digitalmente toda su existencia en línea. El bombardeo sónico de sus propias voces fragmentadas y el código de error en la laptop, borrado digital inminente, indicaron a Elena que el nahual, al no poder robar el matiz emocional, estaba a punto de borrar el registro digital de su vida. La criatura se retinaba al éter, pero no sin antes reclamar un precio devastador. La risa de la mandíbula del éter se mezcló con el recuerdo de su abuela. Cuando el nahual grita con tu voz, tú grita con la tierra. Elena sintió que el tiempo se detenía. El router estaba al rojo vivo, emitiendo un zumbido agudo que indicaba la liberación inminente del pulso. El nahual, en su forma de coyote sombra, se había condensado sobre el router, esperando la anulación. Gritar con la tierra. La antigua sabiduría oaxaqueña no hablaba de sonido, sino de raíces y conexión. El nahual usaba el aire y la señal. La tierra era su veneno. Con un último acto de claridad mental, Elena no usó el agua, que conduciría a la electricidad, ni un arma. Corrió hacia una maceta de barro que contenía una planta de cactus,
la única pieza de la naturaleza que tenía en su apartamento moderno. Agarró la maceta y con todas sus fuerzas la estrelló contra el suelo de madera al lado del router. El estruendo fue ensordecedor. La tierra, húmeda y pesada, se esparció por el suelo, cubriendo el rastro de barro seco de Coyote y el propio router hirviente. El efecto fue instantáneo y violento. El pulso electromagnético del router se disparó, pero fue amortiguado y canalizado por la tierra húmeda. En lugar de un estallido, el router emitió un sillido prolongado y húmedo, y su luz roja se apagó finalmente. La criatura reaccionó como si hubiera sido quemada por ácido. El nahual, que se había adherido al router, emitió un grito que era una mezcla de estática de radio y un aullido de coyote. La tierra, la carne de la antigua sabiduría, había cortocircuitado la forma digital del nahual. El siseo se desvaneció, y en el lugar donde había estado la sombra de Coyote, solo quedó un pequeño objeto que chispeaba débilmente. El chip de memoria del router, que se había expulsado del núcleo derretido. Elena estaba a salvo. Las luces de la casa volvieron con un parpadeo y el sonido de sus propios dispositivos se calmó. Al día siguiente, la policía y los técnicos investigaron el extraño cortocircuito. Dijeron que la humedad y el sobrecalentamiento habían provocado el fallo. Nadie creyó la historia del teléfono de baquelita. Elena cortó todas las líneas de cable en su apartamento y se deshizo de todos los dispositivos salvo un viejo teléfono móvil analógico. Había aprendido su lección. En el mundo moderno, el nahual no necesitaba la luna, solo el espectro del éter. Semanas después, mientras regaba la planta de cactus que la había salvado, notó algo extraño. La tierra de la maceta estaba seca, pero en la base de la planta un pequeño trozo de cristal negro había crecido, incrustado en el barro. Al tocarlo, Elena no sintió el miedo, sintió un vacío, una ausencia total de sonido. El nahual se había ido, pero había dejado una firma. Decidida a terminar con el juego, Elena tomó el cristal negro y lo arrojó en el cemento fresco de una construcción cercana. El cristal se hundió en el hormigón y Elena sintió una paz inmensa. Pero esa noche, mientras dormía, el silencio de su apartamento fue roto por un sonido que venía de su propio pecho. Era un sonido suave, casi inaudible, como un susurro rítmico. No era su corazón. Era una voz, su propia voz, pero plana y sin emoción, repitiendo una y otra vez la misma frase como un eco atrapado. Apaga tu eco, apaga tu eco, apaga tu eco. El nahual había fallado en robarle la voz, pero había dejado un fragmento de su programación en su mente, un eco constante que le recordaría por siempre el poder del silencio digital. Ahora, la verdadera lucha de Elena no era contra el nahual en el mundo, sino contra el eco silencioso que había quedado dentro de ella.